En 1970, en un estudio de grabación en Inglaterra, una banda estaba a punto de crear un himno inmortal. Black Sabbath, pioneros del heavy metal, no imaginaban que su nueva canción trascendería generaciones. Todo comenzó con un riff. Un sonido pesado, mecánico, como el paso de un gigante metálico. Tony Iommi, el guitarrista, lo tocó por primera vez en el estudio, y el resto de la banda quedó hipnotizado. Ozzy Osbourne fue el primero en reaccionar. Al escuchar el sonido, exclamó, "Eso suena como un hombre de hierro caminando". Sin saberlo, acababa de dar nombre a una de las canciones más legendarias del rock, pero un nombre no era suficiente. La canción necesitaba una historia, una letra que la hiciera tan impactante como su sonido. Y aquí es donde la historia se torna oscura. Geezer Butler, el bajista y letrista de la banda, tenía una idea en mente. Quería contar la historia de un hombre que viajaba en el tiempo, veía el fin del mundo y volvía para advertir a la humanidad, pero al regresar, algo salió mal. En lugar de ser recibido como un salvador, la gente lo ignoró, se burló de él, lo marginó. Nadie creyó en sus advertencias sobre la destrucción que se avecinaba. El desprecio lo convirtió en otra cosa. Lleno de rabia y frustración, el hombre de hierro dejó de intentar salvar a la humanidad. Y en su furia, él mismo se convirtió en la causa de la destrucción. El mensaje era claro, la humanidad nunca escucha las advertencias. Incluso cuando alguien viene del futuro a advertirnos, lo rechazamos hasta que es demasiado tarde. Pero hay quienes creen que esta historia esconde algo más. Algunos dicen que Iron Man no es solo ciencia ficción, sino una metáfora de la Guerra Fría y el miedo a la destrucción nuclear. En 1970, el mundo vivía bajo la sombra de la guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde del conflicto, y la posibilidad de una catástrofe global era real. Muchos interpretan a Iron Man como la representación de un arma de destrucción. Una máquina creada por el hombre, ignorada en sus advertencias, que finalmente se vuelve contra su propio creador. El hombre de hierro es frío, imparable, sin emociones. Una entidad destinada a destruir porque la humanidad nunca supo cómo controlarlo o entenderlo a tiempo. Pero la historia se vuelve aún más inquietante cuando miramos al futuro. 14 años después del lanzamiento de la canción, en 1984, una película llegaría a los cines con una historia sorprendentemente similar. Terminator. La película de James Cameron contaba la historia de un futuro donde las máquinas habían tomado el control y destruido a la humanidad. Un hombre viaja al pasado para advertir sobre lo que está por venir. Intenta alertar a la humanidad, pero pocos le creen, y el destino parece inevitable. Las similitudes con Iron Man son escalofriantes. Ambas historias hablan de advertencias ignoradas, de un futuro distópico y de un ser metálico que causa la destrucción. ¿Podría ser que Black Sabbath predijo el futuro? ¿O acaso James Cameron se inspiró en la canción sin admitirlo? Hasta hoy, la conexión entre ambas historias sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos es que Iron Man dejó una huella imborrable en la música. Desde su lanzamiento, la canción ha aparecido en películas, videojuegos y programas de televisión. Sin embargo, hay un error que muchos siguen cometiendo. A pesar del título, la canción no tiene nada que ver con el superhéroe de Marvel, Tony Stark. Cuando Marvel lanzó las películas de Iron Man, muchos pensaron que estaban relacionadas. Pero en realidad, el cómic de Iron Man existía desde los años 60 y nunca tuvo conexión con la canción. Black Sabbath nunca pensó en un héroe, sino en una tragedia. Un hombre condenado a la soledad, el desprecio y, finalmente, la destrucción de todo a su alrededor. Por eso la canción suena tan pesada, tan oscura. No es un tema de victoria, sino de desesperación. Un grito metálico desde las sombras. Hoy, más de 50 años después, sigue siendo un himno del heavy metal. La energía de Iron Man nunca ha disminuido, y su historia sigue dando de qué hablar. ¿Pero qué significa realmente? ¿Es una historia de ciencia ficción, una metáfora política, o una advertencia sobre nuestro propio futuro? Algunos creen que el hombre de hierro somos nosotros mismos. Incapaces de escuchar, de cambiar, de evitar nuestra propia destrucción. Vivimos en un mundo donde ignoramos las advertencias. Desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, seguimos avanzando sin detenernos a pensar en las consecuencias. Quizás Iron Man no sea solo una canción, sino una profecía. Una historia que nos dice que, al final, la humanidad será su propia perdición. La historia de Iron Man nos deja una pregunta inquietante. Si alguien llegara hoy del futuro para advertirnos, ¿le escucharíamos? ¿O lo ignoraríamos como siempre? Tal vez ya hemos recibido la advertencia y simplemente no la hemos entendido. Quizás el tiempo de actuar ya pasó, y estamos en la parte final de la historia. Quizás el hombre de hierro ya camina entre nosotros, esperando el momento en que la humanidad comprenda su destino. Demasiado tarde. Y si ese es el caso, entonces no importa lo que hagamos. Porque, al igual que en la canción, la destrucción ya está escrita. El hombre de hierro se ha vuelto contra aquellos que lo rechazaron. Y su furia es imparable. El destino está sellado, y la historia se repetirá una y otra vez. Hasta que alguien finalmente escuche la advertencia. Pero para cuando eso suceda, ya será demasiado tarde.